Bueno, como seguramente ocurre, ustedes nos van a estar viendo alrededor de las 20 horas. En ese momento el señor que nos acompaña hoy va a estar presentando un libro. Así que para poder aprovechar que él estaba por Salto, bueno, decidimos que el programa de hoy fuera grabado. Lamentablemente no vamos a contar con la generosa participación de ustedes a través de los mensajes y del Facebook, pero créanme que vale la pena, porque vamos a hablar del Uruguay que fue, que de alguna manera tiene que ver con lo que somos hoy, y también, ¿por qué no?, porque es una persona que abarca muchos campos y que lo hace ciertamente de una manera muy inteligente. Vamos a hablar también del Uruguay que está siendo o que va a ser. Esto es el factor humano, como ustedes habrán visto, los nenes que nos acompañan hicieron nuevos chiches, tenemos nueva cortina, nueva presentación. Mire, casi no sabíamos cómo llegar al estudio hoy. Bienvenidos, muchas gracias. Gerardo Caetano es historiador, además es analista político, docente, una persona que ha escrito, no sé, como más de 20 libros ya, creo a esta altura, no sé cuántos. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias, es un gusto para mí. Muy de vez en cuando te tenemos por acá, entonces yo hablaba con unos amigos hoy de que la idea es sacarte jugo. Así que más allá de la presentación de tu libro, que vamos a charlar también después, tocar algunos de esos temas que forman parte de tu trabajo cotidiano y que de repente para nosotros no es tan fácil tener la oportunidad de conversar con la gente que está produciendo el conocimiento en el país. Con muchísimo gusto. ¿Qué hacen los historiadores del siglo XXI en el Uruguay? ¿A qué se están dedicando los historiadores del siglo XXI en Uruguay? Bueno, la historia es una disciplina tradicional en el Uruguay, tiene una masa crítica importante. Por suerte es una disciplina plural, en el sentido de que no hay una escuela hegemónica, y también hay una diversidad en cuanto a campos de trabajo. Nosotros hemos impulsado una marca importante desde la perspectiva de construir una historia política, una historia que sea soporte de la ciencia política, una historia que tenga una apertura interdisciplinaria y que al mismo tiempo tenga una vinculación fuerte con, bueno, el escenario del mundo, que hoy es el escenario de la academia. La academia ya no es nacional o regional, la academia es del mundo. En ese sentido, por ejemplo, estos días, de lunes a miércoles, tuvimos en Montevideo un muy importante congreso iberoamericano sobre historia conceptual. Hubo 70 historiadores iberoamericanos, españoles, portugueses y de todos los países latinoamericanos, para trabajar, bueno, este enfoque que no es nuevo, pero que sí es relativamente nuevo en el Uruguay y en buena parte de América Latina, que es un enfoque que trata de trabajar no solo desde la historia, sino también desde la ciencia política, los usos del lenguaje, los usos del lenguaje como constructores del sentido, la conversión de las palabras en conceptos políticos, por ejemplo. Y bueno, yo creo que los historiadores en el Uruguay, ya te digo, desde una pluralidad de enfoques, de tipos de abordajes, configuran una disciplina que, bueno, está junto a las ciencias sociales, forma parte de las ciencias sociales, y al mismo tiempo está en una dinámica importante. Seguramente vos que tenés esa mirada que tiene ya ciertos años, pero que para el Uruguay todavía tiene algo de juventud, porque ¿no? Nuestra juventud es muy tardía, como dijera alguien, ¿has visto algunos cambios importantes en lo que es el desarrollo, la construcción de la propia historia nacional, ¿verdad? De aquellos especies de tótems célebres con algunos de los primeros maestros, a esto que comenzó seguramente en los años 80 y los años 90, que es la historia con nuevas sensibilidades, al decir del lamentablemente ya fallecido profesor Barram. Es como que hay una metamorfosis ahí, ¿no? Una serie de cambios importantes. ¿Cómo ves vos esa cuestión de que
la historia en Uruguay, además de la historia política, que tradicionalmente era fuerte y que sigue siendo fuerte en nuestro país, se ha nutrido también de esa interacción permanente con las ciencias sociales. Bueno, tú citaste digamos, a quien fue mi maestro. El domingo van a ser 2 años de su muerte, una muerte siempre tan lamentada y una presencia-ausencia. José Pedro Barral era un buen ejemplo de un historiador que tenía mucho de tradicional, en el sentido del apego al documento, del apego a una construcción tesonera del oficio, pero al mismo tiempo una gran avidez, una gran curiosidad, y en ese sentido una apertura a lo nuevo. Nosotros queremos impulsar ese sentido. En más de una perspectiva, la historia siempre combina tener muchos documentos y tener muchas y buenas preguntas. Y la clave está siempre allí. No solamente incorporar nuevos documentos, sino también aprender a leer de manera diferente los viejos documentos. Y por otra parte, documentos sin pregunta no dice nada. Lo que el documento dice superficialmente no es lo más relevante. Generalmente lo más relevante es lo que el documento oculta, y solo desde preguntas muy fuertes, muy rigurosas, muy exigentes, que tengan teoría y que desde la teoría puedan construir la metodología, que siempre en cualquier ciencia social es teoría en acción, puedan interpelar la documentación, el campo heurístico. Para eso, y eso ha sido mi formación, y es lo que de alguna manera yo siempre he querido ofrecer a mis alumnos, la historia tiene que tener una inserción plena en el campo de las ciencias sociales. No se entiende una historia autorreferida. Como diría un viejo historiador francés, la historia casi que tiene la obligación, el imperativo de invadir territorios ajenos. Entre otras cosas porque su objetivo, que es el estudio de los hombres y de las mujeres, de los hombres en sentido genérico en el tiempo, es un objetivo demasiado abarcativo como para poder cocinarse en la salsa de una disciplina con fronteras rígidas. Por eso, sin perder las señales ya milenarias de un oficio, la historia siempre está en esa tensión entre recoger lo mejor de su tradición, pero al mismo tiempo siempre estar abierta a la renovación, a la innovación, mucha de la cual proviene desde su contacto permanente con el campo más amplio de las ciencias sociales. ¿Vos qué percepción tenés sobre cuánta importancia le damos los uruguayos del siglo XXI a la historia? Bueno, es una gran pregunta, y es una pregunta oportuna en este contexto del llamado bicentenario, del bicentenario. Porque en Uruguay el pasado importa mucho, pero hay una cultura deficitaria de la memoria. El pasado importa mucho en muchos planos, no solamente en la política. El pasado es un motivo frecuente de conversación, de construcción, de debate, de pleito. Pero nuestra memoria, y la memoria no es lo mismo que la historia, de alguna manera adolece de provincianismo, de una reconstrucción muchas veces muy mítica, en el mal sentido de la palabra mito, y en ese sentido los historiadores rigurosos muchas veces son los aguafiestas, los agoreros, los agoreros de las conmemoraciones, por ejemplo, cuando están mal fundadas. Y en este caso estamos viviendo en el Uruguay una conmemoración muy importante, pero cargada de confusiones. Y ahí es un buen momento para advertir el rol de los historiadores. Bueno, y Gerardo Caetano, historiador, ¿qué le decimos a la gente con relación al Bicentenario? Porque nosotros en nuestro programa hemos tenido profesores de historia que de verdad toman partido por una posición, supongamos que hay dos, estamos más o menos bien, y otra que dice que estamos más o menos mal, celebrando algo que en realidad no se entiende muy bien a esta altura qué fue. Siempre la conmemoración es algo muy importante. Incluso los historiadores reflexionan mucho sobre la memoria y sobre las formas de la conmemoración.
no hace mucho tiempo, pero hace décadas que uno de los motivos de la historiografía tiene que ver con las conmemoraciones. Y una conmemoración siempre tiene que tener precisión conceptual respecto a qué se conmemora y para qué se conmemora. También cómo. Pero en este caso vamos a centrarnos en el qué se conmemora, y para qué. ¿Y para qué? El qué se conmemora es muy importante, porque si hay imprecisión conceptual como la hay, podemos crear una enorme confusión que yo creo lamentablemente que es lo que está ocurriendo y que lamentablemente a quien más se está afectando es a los niños y a los jóvenes, a los alumnos del sistema educativo. Tú sabes que el relato de la nación, que siempre es un relato complicado, en Uruguay lo ha sido particularmente complicado. Y en ese sentido eso se ha transferido a las conmemoraciones. No es casual que nosotros tenemos una fecha oficial de la independencia en disputa, y en disputa históricamente. En los años 20, cuando el Uruguay de hace 100 años celebró el centenario, en los años 20, el gran debate, que incluso tuvo una fuerte impregnación político-partidaria, era entre si la fecha de la independencia nacional era el 25 de agosto de 1825, era la fecha blanca, a pesar de que la apoyaban algunos colorados, o si era el 18 de julio, que era la fecha colorada, la jura de la Constitución. Y ese debate incluso fue transferido en términos de sendos proyectos de ley al Parlamento. Y el Parlamento no terminó de zanjar este asunto porque en diputados donde había mayoría del Partido Nacional ganó el 25 de agosto y en el Senado donde había mayoría colorada ganó el 18 de julio y la Asamblea General no resolvió el asunto. Lo que resulta muy curioso es que 100 años después, en el 2011, hagamos lo que ningún uruguayo hace 100 años, ninguno, en 1911 hizo, que es brindar con equivocidad, con confusión, la idea que estamos celebrando el bicentenario del origen de la nación. Porque en 1911 nadie planteó eso. Incluso cuando se recorre la definición parlamentaria, allí se buscó un camino elusivo y entonces se habla del bicentenario del inicio de la gesta de la emancipación. Pero si tú ves el debate popular y si tú ves incluso los avisos publicitarios, se habla permanentemente del bicentenario. Del bicentenario, de los 200 años del Uruguay, de los 200 años de historia, y allí se generan confusiones. Lo que es importante es recorrer la historia de la conmemoración de la nación en Uruguay. Y es muy importante ver que hace 100 años, en 1911, nadie, ningún uruguayo, y los uruguayos discutían sobre la nación y sobre los relatos de la nación, y había visiones muy diferentes. Quienes reivindicaban la orientalidad estaban muy confrontados con quienes reivindicaban la uruguayidad. Pero ese debate se dio en los años 20. En 1911 nadie, ni siquiera aquellos más artiguistas, plantearon que Artigas en 1811 estaba construyendo la nación, de alguna manera. Construyendo al Uruguay. Sí. Nadie creyó que en 1911 se tenía que celebrar el centenario del Uruguay. Nadie planteó, por ejemplo, que el ejército uruguayo cumplía 100 años, entre otras cosas porque nadie podía sustentar, como tampoco se puede sustentar hoy, que el ejército profesional uruguayo que fundó La Torre y Santos tiene algo que ver en forma consistente con la montonera revolucionaria que peleó en los Campos de las Piedras el 18 de mayo de 1811. Entonces, el qué está en una gran confusión. Y el para qué también, porque yo creo que lo más importante, la mejor versión de una conmemoración es construir un buen balance y, por supuesto, de que el bicentenario sería muy bueno si tomáramos como foco el artiguismo. Sí, el inicio de la gesta artiguista se produce en 1811 y ello es relevante porque el artiguismo es un muy relevante en la construcción posterior del Uruguay, no porque Artigas haya querido al Uruguay en términos de construir un Estado independiente que nunca lo quiso, sino porque el Uruguay, posteriormente construido, hizo a Artigas suyo, y lo hizo legítimamente, lo uruguayizó. Entonces, una conmemoración que tomara como eje del bicentenario el artiguismo y que permitiera releer el artiguismo, revisitar el artiguismo, nos permitiría hacer un muy buen balance que siempre, cuando está bien hecho,
suscita el para qué de una conmemoración, que, como decía Real de Azúa, un buen balance nos orienta al prospecto. ¿Para qué una conmemoración? ¿Para qué, por ejemplo, un bicentenario riguroso en torno al artiguismo? Para discutir el futuro, para construir pensamiento estratégico. Y esto también le está faltando al Uruguay, porque el tema más importante del Uruguay es el futuro. Es repensarnos siempre, en definitiva. Es repensarnos, y a diferencia de lo que aconteció hace 100 años, donde en toda América Latina los centenarios fueron factores de construcción de balance para discutir el futuro, lamentablemente en el Uruguay hay algunas iniciativas. Con Rodrigo Arocena nosotros estamos impulsando una colección, ya ha salido el primer tomo, para que el año del bicentenario del artiguismo refiera a la aventura uruguaya, que así se llama la colección, justamente para discutir el futuro. Pero estoy viendo poco de esa discusión. Y la ausencia de pensamiento estratégico, que siempre hace daño, a un país como el Uruguay en la coyuntura actual le hace particularmente daño. Vamos a una pausa y después seguimos conversando. ¿Cómo no? ¿Necesita saber qué opinan los clientes de su empresa? ¿Quiere saber cómo está posicionado usted y su competencia? ¿Le hace falta un proyecto específico para hacer crecer su empresa? Ingrese en nuestra web agora.com.uy y verá algunos de los servicios que le podemos brindar. Ágora, investigación social aplicada. En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas.
Nuestro servicio de fiestas está pensado para sus necesidades. Finos lunch, las clásicas carnes asadas, pasando por exquisitos platos fríos y calientes, ensaladas y una amplia variedad de postres. Nos dedicamos a cocinar como lo haría usted para sus invitados, porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Bonchovas, servicio de fiestas, calle Uruguay 449, teléfono 473-20-737. Sunimercado se complace en presentar los próximos minutos en el Factor Humano. Sunimercado, el primer supermercado. Esto está espectacular. Bueno, esto que estamos viendo es la tapa del libro de Gerardo Caetano, que se va a presentar en un rato acá en Salto, La República Vallista. Tiene una tapa muy particular porque el que está allí es don Pepe Valle, ¿verdad? Que está conversando con un paisano que está montado en un caballo, típico paisano de campaña, seguramente es de alrededor del, no sé, del 1919. 19, iba a decir del 15. En Minas. Ajá. Es una foto muy, muy singular. Siempre me encantó esa foto. Y siempre tuve el proyecto de que fuera tapa de un libro, de uno de mis libros. ¿Qué personaje don Pepe Valle? Pero el libro habla mucho más de... En realidad habla hasta poco, yo no lo he terminado, pero habla hasta poco en realidad de don Pepe Valle, sino de un modelo de país, de una construcción, ¿verdad? Que además me estabas comentando recién que van a ser 3 tomos. ¿Por qué es necesario que le hagamos nuevas preguntas al Uruguay Vallista? En primer lugar, porque el llamado Uruguay Vallista va mucho más allá de Valle y Ordóñez, aun cuando Valle y Ordóñez fue una figura tan relevante que le pusimos el nombre. Que le pusimos el nombre al país. Pero en realidad, incluso el título, lo que busca es justamente generar esa discusión. Porque la colección se llama Ciudadanía, Republicanismo y Liberalismo. Y, en definitiva, lo que la colección va a querer asumir es cómo, hacia finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en el Uruguay se consolidó con fuertes raíces en el siglo XIX, pero se consolidó nuestra manera de comprender la democracia, nuestra matriz de ciudadanía, tanto en términos de ideas como de prácticas. Y esa conformación no se logró, como muchas veces se supone, desde la base de una hegemonía ideológica de un partido o de una escuela doctrinaria, sino que fue el producto de un pleito muy duro, muy fuerte, de 2 grandes familias ideológicas. El republicanismo solidarista, liderado por el vallismo radical, no por todo el vallismo, sino por el vallismo radical, cuyo representante más connotado era el propio don Pepe Valle, que era un radical. Y del otro lado, el liberalismo individualista. Muchas veces que, en muchos sentidos, sobre todo a partir de los años 20, va a ser liderado por el herrerismo y sobre todo por Luis Alberto de Herrera. Pero 2 familias que igual cortan a los partidos también, ¿verdad? 2 familias ideológicas que cortan a los partidos, pero no solamente a los partidos históricos, sino que luego también van a cortar a la izquierda. Proyectando, uno podría decir, bueno, ese pleito ideológico del 900 todavía sobrevive entre nosotros, con motivos nuevos, con ideas nuevas, con desafíos radicalmente nuevos. Pero ese desafío corta a todos nuestros partidos, porque en definitiva es la manera uruguaya de discutir la democracia. Ese pleito entre los republicanos solidaristas y los liberales individualistas
tenía que ver con temas tan relevantes como, bueno, ¿qué significaba ser ciudadano? ¿Cuáles eran los valores y las virtudes que unos y otros defendían? ¿Cuál era el concepto de moral? ¿Cuál era el concepto de nación? ¿Cuál era el concepto de laicidad? ¿Cuál era el concepto de moral pública y privada? ¿Cómo se definía el espacio de la política? ¿Cuánta política? Todo eso estaba en discusión. ¿Qué visión del Estado? O sea, son todos debates que están todavía entre nosotros. Y lo interesante es que en el Uruguay ese pleito no se resolvió por la hegemonía de una de las familias. A mi juicio, y es un poco lo que trabajo, se termina de consolidar una transacción que es republicana liberal. Y esto es un dato que para mí no solamente genera una revisión en la interpretación del vallismo, en donde el componente republicano se ve mucho más nítido ahora, sino que genera una revisión de toda la historia política uruguaya, incluso de la manera de comprender la ciudadanía y la democracia en el Uruguay, porque nosotros hemos tendido a ver una idea de una democracia donde el liberalismo era el soporte ideológico prácticamente incontestado. En un porcentaje gigantesco todos eran liberales. Y ese liberalismo, alguno lo llevaba a decir, bueno, era una matriz de liberalismos, en plural. Bueno, esa idea de un liberalismo difuso y omnicomprensivo que en plural pasa a matrizar la democracia uruguaya, a mi juicio es una visión insuficiente y hasta equívoca. Distorsionada. En realidad hubo un pleito muy importante en donde el componente republicano, incluso en muchos aspectos un componente de republicanos que recelaban de los motivos tradicionales del liberalismo, fue muy relevante, muy relevante. Y eso permite, por ejemplo, redescubrir a Valle Ordóñez y al vallismo. El vallismo fue, sobre todo en aquellos que rodearon a Valle Ordóñez hasta el final, un movimiento político extraordinariamente radical. Era un movimiento político que, bueno, que por ejemplo, en términos de instrumentos políticos planteado muy tempranamente una forma colegiada para configurar el poder ejecutivo, un modelo de organización partidario extraordinariamente participativo. Yo creo que no ha habido partido político con una estructura interna tan participativa como la del vallismo de don Pepe. El sueco Göran Lindahl llegó a registrar 50 sesiones de la Convención Nacional del Partido Colorado en 1925. 50 sesiones. Yo creo que en los 50 años el Partido Colorado no ha reunido a su convención 50 veces. Eso en un año. Valle Ordóñez participaba de sesiones públicas casi una por día. Y todo era en una lógica de participación muy fuerte. Bueno, aquel movimiento reivindicó los institutos de democracia directa cuando en el mundo eran una novedad radical y lo hacía en una forma muy, muy sólida, muy consistente. Establecía, por ejemplo, una idea muy clara de mandato imperativo. Lo llamaba revocabilidad de los mandatos, pero era mandato imperativo. Establecía, por ejemplo, propuestas que hoy hasta producen escosor. En el programa del Partido Colorado en la década de los 20 estuvo la elección directa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, vía ciudadana y con voto secreto. O estaba también en el programa la elección ciudadana de las autoridades de la enseñanza, en la década de los 20. Junto a eso... Se pasó de avanzado, ahí se pasó de avanzado. Ciertamente, miró, y esa es la gran virtud de Valle Ordóñez. Valle Ordóñez, que de alguna manera pudo hegemonizar el gobierno en momentos muy concretos, porque si uno saca, sobre todo su segunda presidencia, luego en las presidencias que le siguieron, los presidentes colorados no llevaron adelante las propuestas más nítidas de don Pepe. Y allí muchas veces la conciliación y el pacto se hizo más con los nacionalistas que con los vallistas dentro del Partido Colorado. Entonces, Valle Ordóñez, mucho más relevante que por su gestión de gobierno y por lo que pudo concretar desde el gobierno, fue por lo que pudo concretar en términos de construcción ciudadana. Y en ese sentido, su mirada es una mirada muy larga. Fue un hombre muy avanzado,
muy radical en muchas de sus concepciones, que obviamente participaba de la biblioteca francesa, de entender la democracia y la libertad, y que llevó adelante muchas propuestas sin importarle si tenían o no tenían antecedentes. Hay varios episodios que yo narro en el libro, porque yo quiero que en el libro haya una referencia del debate ideológico, pero que eso aterrice en las personas y aterrice en figuras de la época. Hay muchas ocasiones en donde a Valle le preguntaban los propios correligionarios, pero estas ideas que usted está planteando, ¿se han puesto en práctica alguna vez en la historia? ¿Hay algún país que las haya puesto en práctica? Y Valle y Ordóñez una y otra vez decía, mejor si no se han puesto en práctica. Las inauguraremos nosotros. Entonces esa idea de una visión ciudadana con una mirada larga, que del otro lado tenía, bueno, contendores de una jerarquía intelectual e ideológica extraordinariamente relevante. Hay que ver lo que es el libro editado por primera vez en 1910 en francés en París, el libro doctrinario por definición de Luis Alberto de Herrera, La Revolución Francesa y Sudamérica, que es una traducción latinoamericana de Burke, que es el gran mentor ideológico. Allí la crítica al jacobinismo y la crítica a la matriz ideológica de la Revolución Francesa y la defensa alternativa de la escuela anglosajona de concebir la política, la libertad, la democracia, bueno, es el sustento de la otra visión. Entonces, era un debate que estuvo en la perspectiva constitucional. Es muy impresionante ver cómo debatían sobre la constitución potencial, sobre las instituciones, que estuvo en el debate sobre la moral, que estuvo en el debate parlamentario. Era una época en donde en el Parlamento uruguayo se debatía todo, todo. Y se lo debatía con rigor. Hay que ver los debates parlamentarios, hay que ver las citas a los clásicos, hay que ver las contiendas periodísticas, las editoriales que confrontaban las visiones de unos y de otros. Entonces aquel laboratorio, incluso el diario británico The Times a mediados de los años 20 llamó al Uruguay el laboratorio de los locos. Aquel laboratorio político institucional de alguna manera matrizó al país por una centuria. Entonces registrar y releer con rigor conceptual, con una visión más flexible, que incluso pone en cuestión ciertas sabidurías convencionales, bueno, da mucha luz a mi juicio, no solamente para revisitar el vallismo, sino también para releer la historia política uruguaya y, ¿por qué no?, para entender algunos de los debates más contemporáneos. Te invito a que veamos cómo se plasmaba eso en algunas obras concretas, que de alguna manera creo que también nos pueden acercar a lo que fueron algunos arquetipos de nuestra construcción ciudadana. Nosotros armamos un clip con algunas fotos históricas que van desde el 890 y pico hasta el 20, esa época del vallismo puro, por llamarlo de alguna manera. Si nuestro director quiere, vamos a compartirla con ustedes.
Bueno, y eso hizo el vallismo también. Bueno, es formidable, porque eso hizo el vallismo, en realidad eso hizo el Uruguay. El Uruguay. Pero con un rol, digamos, de impulso muy fuerte en el vallismo. Es muy interesante ver las realizaciones de aquel Uruguay. No todas ellas, porque tuve que pecar de vallicentrismo, no todas ellas provenientes del vallismo. Hubo otras que tenían que ver con otras iniciativas, pero era un país extraordinariamente creador, era un país extraordinariamente constructor. No es solo Montevideo. Yo los invito a recorrer la geografía urbana de las ciudades de todo el país a salto. Y la marca de aquellos años es una marca importantísima. Pensemos lo que significó, y este sí es un centenario de enorme relevancia, lo que significó en 1912 la creación de los liceos departamentales. Valle y Ordóñez impulsaba en aquel momento que los liceos departamentales fueran el embrión de universidades departamentales. Pensaba que cada departamento, el liceo, recordemos que es secundaria, en aquella época estaba incorporada a la Universidad de la República, el gobierno de secundaria, recién en los años 30 se va a separar. Se separó. La perspectiva de su creación, los liceos departamentales iban a ser la piedra fundamental de una construcción educativa en donde iban a haber universidades en cada departamento. Era la idea de un país que iba a construir sus valores cívicos con un instrumento privilegiado en la educación. Y eran periodos en donde, por ejemplo, el debate por la ciudad, por cómo se construía la ciudad, o el debate por la educación, eran debates que marcaron al país. Pensemos, por ejemplo, en el debate que enfrentó nada menos que a Valle y Ordóñez y a Pedro Figari. Yo te voy a cortar y vamos a volver con ese debate, pero después de la pausa, porque si no el director se enoja mucho. Los tiempos en televisión son así. Manda el director. Manda el director, ya seguimos. ¿Necesita saber qué opinan los clientes de su empresa? ¿Quiere saber cómo está posicionado usted y su competencia? ¿Le hace falta un proyecto específico para hacer crecer su empresa? Ingrese en nuestra web agora.com.uy y verá algunos de los servicios que le podemos brindar. Ágora, investigación social aplicada.
En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. Nuestro servicio de fiestas está pensado para sus necesidades. Finos Lunch, las clásicas carnes asadas, pasando por exquisitos platos fríos y calientes, ensaladas y una amplia variedad de postres. Nos dedicamos a cocinar como lo haría usted para sus invitados, porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Bonchovas, servicio de fiestas, calle Uruguay 449, teléfono 473-20-737. Sunimercado se complace en presentar los próximos minutos en el Factor Humano. Sunimercado, el primer supermercado. Bueno, Gerardo, está muy linda la discusión del Uruguay ballista. A mí me sigue gustando decirle, como le decíamos en tu primer curso, que en aquella época se llamaba Proceso Político Nacional. Proceso Político Nacional. En las viejas aulas de Facultad de Derecho, que no teníamos facultad propia y nos mandaban aquello. No digas hace cuántos años, pero hace muchos. Hace muchos, hace mucho. Pero Uruguay 21, ¿no? Uruguay 21. Tú mencionabas algo que para mí es fundamental y creo que compartimos en general los uruguayos el inicio del diagnóstico solamente, que el Uruguay aquel educado fue el que nos dio un empuje que nos duró hasta que se nos empezó a acabar. Uruguay 21, ¿cómo nos estamos enfrentando a este desafío constante con el tema de la educación? Tú decías, el Uruguay ballista que nos empujó y nos metió en la educación. Bueno, estamos mal. Creo que todos tenemos un diagnóstico, estamos... No hay que ser complacientes. Estamos en una situación de emergencia educativa. El Uruguay ganó mucho hace algunos años cuando no tuvo problemas en advertir que luego de la crisis del 2002 la sociedad uruguaya estaba en una situación de emergencia social. Y ese era el primer paso para una política distinta. Si no se registraba la emergencia social, no iba a haber una política, que podemos discutir, pero que fue una política de cruzada nacional, una política para responder a una situación de emergencia. Había más de 1 millón de pobres en el Uruguay. Gente muriéndose de hambre, porque muchas veces no se recuerda que la pobreza implica eso. Exactamente. Y si vos no le das de comer, la gente se muere. Exactamente, exactamente. Bueno, algo muy similar, pero en el terreno educativo, y hablar de educación es hablar hoy más que nunca del futuro, estamos teniendo. Entonces, lo primero que diría es situación de emergencia educativa. Y te lo voy a graficar en clave histórica. En aquellos años, y repito, no solamente por la iniciativa del vallismo, sino por la iniciativa de aquel país que debatía y que discutía en su conjunto, matrizó ciertos elementos fundamentales de un país que se creía y que se creyó en sus mejores momentos hijo de la educación. Por ejemplo, toda generación tenía la obligación de que sus hijos fueran más educados. O sea, los padres tenían la obligación de que los hijos fueran más educados que ellos. La nueva generación tenía que ser más educada que la vieja. Primer elemento muy importante. Segundo, la educación tenía que ser un instrumento de integración social. Aquello que ya había nacido en Varela y que ahora se proyectaba con los liceos departamentales, en los pupitres de las escuelas estaban el hijo del pobre y el hijo del rico, que juntos tenían un tropismo hacia arriba y hacia el futuro. Y en tercer lugar,
complementando esta idea de solidaridad intergeneracional, de naides más que naides, una educación con mundo, en donde el Uruguay se medía con Europa, con los países que marcaban rumbo, incluso a veces con cierta desmesura, pero se buscaba medir con el mundo desarrollado. Con los que jugaban en primera. Con los que jugaban en la Premier League. Bueno, ¿por qué digo que hoy estamos en una situación de emergencia y que lo que está comprometido es el futuro? Y que este libro, por ejemplo, configura un espejo particularmente exigente para advertir hasta qué punto estamos en una emergencia educativa. Bueno, te doy 3 datos que van en estas 3 referencias que hacía. Si tomamos los datos entre 1996 y el 2009, las mediciones, y ubicamos el sistema educativo uruguayo en el contexto de los sistemas educativos de América Latina, tenemos, en primer lugar, el único país de América Latina que en esos 15 años bajó su tasa de escolaridad, Uruguay. O sea que menos niños estaban yendo... La tasa de escolaridad no. La tasa de escolaridad es el número de años cursados por niño o por joven. En una sociedad de la información en donde el número de años de educación formal tiene que ser cada vez mayor y en donde en toda América Latina, desde marcos mucho más bajos que el uruguayo, se crece, como se crece en todo el mundo, el Uruguay, desde una situación diferente, baja. Es el único país de América Latina que no aumenta su tasa de escolaridad, el número de años educados por alumno. Primer dato, terrible. Segundo dato, está entre los 5 países, hay solamente 5 países en América Latina, en donde los desempeños educativos de los hijos del quintil más rico tienden a diverger cada vez más, se amplían respecto a los desempeños educativos del quintil más pobre. Los otros países son centroamericanos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, más Uruguay. El tema es que esos países tienen una larga tradición de disparidad social, pero Uruguay, viviendo de las joyas de la abuela, todavía sigue siendo el país menos desigual en el continente más desigual. Segundo elemento terrible, ya no hay naides más que naides en la escuela o en el liceo. Los hijos del rico y los hijos del pobre no se juntan en el sistema educativo. Y tercero, es muy, muy impactante, junto con esta idea de baja de la tasa de escolaridad, junto con esta idea de ampliación de la brecha entre los hijos de los ricos y los hijos de los pobres, tenemos la tasa de deserción educativa más alta de toda América Latina, lo cual es tremendo. Nosotros, si tomamos los datos, por ejemplo, del primer censo nacional, que fue en 1908, durante la presidencia de Williman, lo que fue preparado en la primera presidencia de Valle, en aquella época, bueno, teníamos una ampliación avanzada en primaria. Estábamos lejísimos en secundaria y particularmente lejos en la universidad. Hoy nosotros tenemos casi una cobertura universal en primaria. Recordemos que el Uruguay tiene algo importantísimo, que es que a los 4 años prácticamente el 100% de la cohorte tiene que entrar. Tiene que entrar y entra. Tiene que entrar. Sí. El tema es lo que pasa después. Sí. En primaria ya comienza una deserción, pero sobre todo en secundaria se produce una enorme deserción, a tal punto de que el Uruguay es el país latinoamericano que tiene la tasa de deserción educativa más alta. Entonces, nosotros estamos en una sociedad en donde cada vez nos vamos a acostumbrar más a que de la educación no se sale. La educación se entra y se sigue estudiando y se sigue formando y se sigue capacitando para siempre. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen que entrar en una lógica de aprendizaje permanente, hoy más que nunca. Pero tenemos un sistema educativo en donde la tasa de deserción es cada vez más grave. Sobre todo, configura bloques de reproducción de pobreza y de marginalidad que obviamente tienen un impacto innegable a nivel de la inseguridad y a nivel del consumo de drogas, en donde el número de jóvenes que no termina secundaria,
Muchos no terminan el ciclo básico, pero sobre todo no terminan el ciclo superior de secundaria, el bachillerato. Que ni estudian ni trabajan, es cada vez mayor. Entonces, ahí hay un bolsón que nos está configurando un escenario de futuro realmente de emergencia. Estamos escandalizados por los desempeños que han revelado las pruebas PISA 2009, pero nos tenemos que sobre todo preocupar por lo que ya podemos prever con bastante firmeza respecto a lo que pueden llegar a ser las pruebas PISA del 2019. Entonces, el espejo de la historia y un análisis desapasionado, con sentido nacional, nos tiene que llevar a reconocer una emergencia educativa. Y desde ese reconocimiento, que sobre todo tiende a comprometer el tiempo más importante, que es el tiempo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nuevamente, aquella frase de Valle de Ordóñez, construyamos un país modelo para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, en donde los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos. Bueno, el problema es que hoy esto está en entredicho. Esto que fue más allá de un partido y que de alguna manera anudó en nuestra manera de concebir la democracia y aún la nación, esto es lo que está en entredicho y sobre todo está en entredicho hacia adelante. En el mismo momento en que estamos viviendo una sociedad en una revolución científico-técnica, que es una sociedad en donde el valor fundamental es la educación, es la formación. Entonces, por supuesto que tenemos que estar muy preocupados y por supuesto de que el espejo riguroso del pasado nos tiene que alimentar para tener ojos muy críticos a la hora de ver qué está pasando en un escenario que es absolutamente fundamental, que es el escenario educativo. Y uno diría, aquí gobernaron todos. Gobernaron todos. Blancos, colorados, históricamente, pero la izquierda ya está en su segundo mandato. Y por diversas razones podemos decir, bueno, que no se ha logrado... Ya nadie es inocente. Ya nadie es inocente. Y nadie probó, por las razones que fuera, que tenía la piedra filosofal respecto a este tema, que es el tema más complejo y el más importante del Uruguay. Bueno, ¿por qué en el Uruguay no configuramos un pacto nacional, un pacto educativo de clave multipartidaria, con un objetivo a 10 años que esté más allá de los futuros gobiernos, que sea efectivamente nacional y que nos fije nuevamente con aquellos viejos valores, el compromiso intergeneracional, el compromiso con una educación que incorpora, que integra a la sociedad, el compromiso con una educación cargada de mundo, el compromiso con una educación en la que ahora se entra para estar capacitándose permanentemente, pueda ser el punto de partida de un nuevo modelo de desarrollo. Eso ya no es tarea para un partido, sobre todo cuando tenemos los datos de emergencia que nos están enfrentando. Por eso es que me he vuelto muy impaciente, porque no estoy viendo al país, a todos los partidos, no es solamente tema de gobierno, no estoy viendo al país enfocado en estos temas que son los principales temas. Bueno, ayer presentaste el libro en Paysandú, hoy te toca Salto, mañana vas a Artigas. Gracias por acordarte del interior. Somos chiquitos, pero a veces las distancias tú sabes que son mucho más que los kilómetros. Pero además, si el Uruguay no se reintegra territorialmente, y reintegrarse territorialmente es una revolución en donde justamente no haya un país de primera, un país de segunda, en donde de alguna manera en el tiempo de la cercanía se consolide la integración territorial, bueno, hablar de desarrollo... La quedamos. La quedamos. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y un gusto. Bueno, el viernes que viene vamos a seguir haciendo esto que hemos dado en llamar el factor humano y que lo seguimos diciendo. Es un programa para la resistencia inteligente. Sono
Cabeceira. En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. ¿Necesita saber qué opinan los clientes de su empresa? ¿Quiere saber cómo está posicionado usted y su competencia? ¿Le hace falta un proyecto específico para hacer crecer su empresa? Ingrese en nuestra web agora.com.uy y verá algunos de los servicios que le podemos brindar. Ágora, investigación social aplicada. Nuestro servicio de fiestas está pensado para sus necesidades. Finos Lunch, las clásicas carnes asadas, pasando por exquisitos platos fríos y calientes, ensaladas y una amplia variedad de postres. Nos dedicamos a cocinar como lo haría usted para sus invitados, porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Bonchovas, servicio de fiestas, calle Uruguay 449, teléfono 473-20737.